Yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. La participación del presidente argentino Javier Milei en el Foro Económico Mundial fue catalogada por diversos mandatarios y personalidades políticas de diferentes países como de trascendencia internacional. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele lidera las encuestas con más del 81% de intención de voto, según el último sondeo de la Universidad Centroamericana. En Estados Unidos, el Congreso aprobó una ley provisional de financiamiento para evitar un cierre del gobierno. El Mar Rojo, crucial ruta comercial entre Asia y Europa, enfrenta una creciente amenaza debido a los recientes ataques por parte de los terroristas hutíes de Yemen. Con el desarrollo de las noticias, ya que el retorno a Argentina del presidente Javier Milei tras su viaje a Davos es celebrado como un éxito internacional, destacando su exposición de convicciones políticas y económicas a nivel global. El presidente argentino recibió reconocimiento internacional, subrayando la atención global hacia las políticas y reformas económicas. El gobierno de Milei busca restaurar la confianza y fortalecer relaciones bilaterales para impulsar el crecimiento económico. El regreso del presidente Javier Milei a Argentina, después de participar en el Foro Económico Mundial de Davos, marca el fin de una exitosa visita. Distintos medios internacionales resaltaron el resultado sensacional del viaje de Milei, destacando que le permitió mostrar sus convicciones políticas y económicas en un escenario global. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, habló tras el regreso de Javier Milei a Argentina y expuso sobre los lineamientos del programa económico del gobierno, enfocándose en generar confianza internacional en las reformas argentinas. La participación de Milei en Davos fue catalogada por diversos mandatarios y personalidades políticas de diferentes países como de trascendencia internacional, subrayando la atención global hacia las políticas y reformas económicas de Argentina. La percepción optimista expresada por asistentes resalta la importancia de consolidar el proceso de integración del país con el mundo y traducir este logro en oportunidades para el crecimiento sostenido de la economía. Además, el ministro Caputo ofreció un panorama detallado sobre los objetivos económicos del gobierno de Milei, buscando restaurar la confianza en Argentina y fortalecer las relaciones bilaterales. Este enfoque apunta a fomentar el comercio, las exportaciones y los flujos de inversión. Elon Musk, CEO de Tesla y conocido crítico del Foro Económico Mundial, ha manifestado su admiración por el presidente argentino Javier Milei a través de una publicación en la red social X, alabando su discurso en el evento de Davos. Musk destacó que la intervención de Milei ofrecía una buena explicación de lo que hace a los países más o menos prósperos. Además, Musk aprovechó la oportunidad para realizar su crítica al Foro Económico Mundial utilizando su chatbot de inteligencia artificial Grok para burlarse del jefe del foro, Klaus Schwab. Grok, descrito por Musk como dotado de un toque rebelde y diseñado para dar respuestas satíricas, ridiculizó la iniciativa Gran Reinicio de Schwab. Musk, quien ha expresado previamente su admiración por Milei y su radical programa de transformación económica, también se ha mostrado crítico con respecto a Davos en el pasado. En publicaciones anteriores en X, Musk rechazó una invitación para asistir al evento. Musk ha criticado al foro por convertirse en un gobierno mundial no elegido y por intentar ser el jefe de la Tierra, según sus publicaciones en X del año pasado. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele lidera las encuestas con más del 81% de intención de voto, según el último sondeo de la Universidad Centroamericana. El actual mandatario, conocido por sus medidas contra las pandillas, busca la reelección en un intento por consolidar su liderazgo. El presidente de El Salvador y líder del partido Nuevas Ideas, Nayib Bukele, se perfila como el ganador de las próximas elecciones del 4 de febrero. Una encuesta de la Universidad Centroamericana revela que el actual mandatario obtiene un 81.9% de intención de voto, mientras que el candidato izquierdista del Frente Farabundo para la Liberación Nacional, Manuel Flores, alcanza un 4.2% y Joel Sánchez de Arena un 3.4%. Otro sondeo de la Universidad Francisco Gavidia respalda esa tendencia,
con Bukele obteniendo un 70.9% de intención de voto, mientras que Flores y Sánchez apenas alcanzan el 2.9% y el 2.7% respectivamente. Históricamente, el Frente Farabundo para la Liberación Nacional y Arena han dominado la política salvadoreña. Sin embargo, la aparición de Bukele en el 2019 rompió el bipartidismo establecido. El actual presidente, respaldado por sus medidas contra las pandillas, ha recibido una licencia del Congreso para liderar su campaña de reelección. La encuesta de la Universidad Centroamericana, realizada del 3 al 14 de enero con 1.264 personas, tiene un margen de error del 2.7%. A medida que se acercan las elecciones, la posición dominante de Bukele destaca la transformación del escenario político en El Salvador y sugiere la consolidación de su liderazgo. El gobierno estadounidense sigue de cerca las elecciones presidenciales en El Salvador y hasta el momento no ha expresado preocupaciones sobre el proceso electoral, según un funcionario del Departamento de Estado que habló con La Voz de América. Los comicios en el país centroamericano están programados para el 4 de febrero. A pesar de la presencia de 4 fórmulas presidenciales, las encuestas señalan una alta probabilidad de que Nayib Bukele sea reelegido. Un sondeo de la Universidad Centroamericana indicó que alrededor del 81.9% de los salvadoreños votaría por Bukele. Aunque la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección, en noviembre Bukele obtuvo una licencia del Congreso para dedicarse formalmente a su campaña de reelección durante los últimos 6 meses de su gobierno. El Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmó su respeto por las elecciones libres y justas, subrayando que solo el pueblo salvadoreño tiene el derecho de determinar a sus representantes a través de procesos democráticos y constitucionales. El gobierno estadounidense espera que las elecciones salvadoreñas sean libres y justas, representando verdaderamente la voluntad del pueblo salvadoreño. Bien, y en Estados Unidos el Congreso aprobó una ley provisional de financiamiento para evitar un cierre del gobierno. La Cámara de Representantes ha extendido la financiación hasta el 1 de marzo, despejando el camino para mantener en funcionamiento las operaciones gubernamentales. Este tercer acuerdo temporal en 3 años, marcado por la persistente lucha entre demócratas y republicanos, busca evitar las consecuencias de la posible interrupción en los servicios estatales. Con la finalidad de evitar un cierre del gobierno, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley provisional de financiamiento. De manera bipartidista, la Cámara de Representantes acordó extender la financiación hasta el 1 de marzo, luego de que la resolución recibiera la aprobación del Senado. Este es el tercer acuerdo temporal sobre el presupuesto en 3 años, marcados por las demandas de los republicanos para abordar la situación en la frontera sur, alegando que es consecuencia de la irresponsable política de puertas abiertas del presidente Joe Biden. El acuerdo llega en un momento crítico, ya que el dinero para varios departamentos estaba a punto de agotarse después de la medianoche del viernes. El Congreso logró aprobar el texto justo a tiempo para enviarlo a la mesa del presidente Biden, quien debe promulgarlo antes del vencimiento del plazo. El temor a un cierre parcial del gobierno se acentuaba, especialmente ante la posibilidad de una tormenta de nieve en Washington, lo que llevó a la cancelación de votaciones programadas en la Cámara de Representantes. La nueva ley permitirá al gobierno continuar financiando el gasto estatal hasta principios de marzo, otorgando al Congreso tiempo adicional para llegar a un acuerdo sobre un presupuesto más amplio y los detalles del gasto. Sin embargo, el desacuerdo persiste entre ambos partidos, especialmente en lo que respecta a las partidas de gasto, lo que podría generar tensiones a medida que se abordan estos temas en el futuro cercano. Bien, momento de irnos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
para contarles que los ataques por parte de los hutíes en el Mar Rojo amenazan la vital ruta comercial entre Asia y Europa. Estados Unidos lanzó ataques en respuesta, considerando la amenaza inminente. La milicia hutí vinculada a Irán intensificó los ataques, afectando el comercio mundial. Incidentes recientes aumentan la preocupación, mientras la estrategia de Joe Biden busca evitar un conflicto más amplio, pero la situación impacta significativamente el comercio global y las cadenas de suministro. El Mar Rojo, crucial ruta comercial entre Asia y Europa, enfrenta una creciente amenaza debido a los recientes ataques de misiles antibuques por parte de los terroristas hutíes de Yemen. Estas agresiones, dirigidas contra embarcaciones comerciales internacionales y naves de la Marina de Estados Unidos, han perturbado significativamente el comercio mundial, aumentando el temor a cuellos de botella en el suministro que podrían reavivar la inflación internacionalmente. El jueves, Estados Unidos lanzó ataques contra 2 misiles antibuques hutíes en el Mar Rojo, considerados una amenaza inminente. La milicia hutí, aliada de Irán, ha intensificado sus ataques desde noviembre, enlenteciendo el comercio y alarmando a las grandes potencias. Sus acciones responden a la relación que tienen con Irán, que también respalda y financia el grupo terrorista Hamas en el conflicto con Israel en Gaza. En un reciente incidente, el buque Genco Picardy, operado por Estados Unidos, fue atacado en el Golfo de Adén, lo que llevó a la Marina de la India a rescatar a su tripulación. Los hutíes han amenazado con atacar barcos estadounidenses en respuesta a los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña. La estrategia del presidente Joe Biden, una mezcla de ataques militares limitados y sanciones, busca prevenir un conflicto más amplio en Oriente Medio. Sin embargo, fue durante su gobierno que se decidió dejar de considerar a los hutíes como una agrupación terrorista, decisión que ahora han tenido que revertir. Biden reconoció que los ataques no han detenido las acciones de los hutíes, pero afirmó que la respuesta militar de Estados Unidos continuará. La situación en el Mar Rojo afecta significativamente al comercio mundial. La ruta afectada representa aproximadamente el 15% del tráfico marítimo mundial y su cierre forzaría a las embarcaciones a tomar rutas alternativas más largas, impactando las cadenas de suministro y las economías globales. En una advertencia contundente, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha señalado que Hezbollah pagará un alto precio si la situación de seguridad en la frontera norte de Israel empeora. Gallant subrayó el compromiso del gobierno israelí de facilitar el retorno de 80.000 evacuados en el norte, advirtiendo que de no lograrse diplomáticamente, Israel tomará medidas para crear condiciones de seguridad que permitan el regreso de los civiles. En cuanto a Gaza, Gallant mencionó que Hamas, responsable del ataque del 7 de octubre, se está debilitando. Aunque antes buscaban lanzar cientos de cohetes diarios, ahora solo logran lanzar decenas en un solo ataque. Hezbollah reivindicó 5 nuevas acciones en el norte de Israel, desencadenando ataques de represalia por parte de Israel en el sur del Líbano. La intensificación de los enfrentamientos entre el grupo terrorista e Israel desde octubre refleja una situación volátil en la región. Y en nuestro bloque Salud Hoy con el doctor José Recoba se abordará la estacionalidad de las infecciones respiratorias en Hispanoamérica. Además, se comentará la baja cobertura de vacunación de la influenza y el COVID. Hoy día quiero empezar el año compartiendo con ustedes un aspecto que a mí me preocupa y que se ha puesto de relevancia últimamente y tiene que ver con la estacionalidad de las infecciones respiratorias. Y esto en virtud de que, por ejemplo, países como España acaban de ordenar el retorno a las mascarillas en los ambientes sanitarios. Cuando tú lees las noticias de México, este invierno en México, la carga de enfermedades respiratorias, visitas de urgencia, hospitalizaciones, consultas en centros de atención primaria de salud ha aumentado con muchísimas complicaciones. Y luego, cuando nosotros vemos las coberturas de vacunación contra influenza y contra COVID, pues no son ni siquiera las mínimamente deseadas o esperadas. Cuando hablamos de estacionalidad, me estoy refiriendo a la manera en la que todo cambia a lo largo del año cuando las estaciones están bien marcadas. En la ropa, por ejemplo, en la moda, tenemos la moda de invierno, la moda de otoño, la moda primavera, la moda verano, en donde te vas abrigando o desabrigando de acuerdo al clima.
Eso no sucede necesariamente en los países de nuestra región porque todos estamos alrededor de la franja ecuatorial. Tenemos climas tropicales, subtropicales y a pesar de que nuestra geografía en muchos países andinos tienen demasiadas altitudes y hay varios microclimas, igualmente tenemos pues prácticamente calor en la zona de Centroamérica todo el año. Habrá más calor o menos calor, pero siempre hay calor. Y en algunos países como el nuestro, por ejemplo, acá en Perú, podemos tener un invierno muy gris y muy largo y un verano muy caluroso y a veces gris y húmedo. Pero igualmente no podemos hablar de estacionalidad. Sin embargo, en Argentina, en Chile, en el sur de Brasil, sí tienen estaciones más marcadas. En México, en Norteamérica y en España, pues el invierno empieza en una fecha, termina en otra y ustedes van viendo cómo va cambiando el clima. Y conforme a esto, también en medicina, en epidemiología, vamos viendo cómo van cambiando las infecciones a lo largo de las estaciones del año. Y eso es muy, muy importante. Y eso es lo que los epidemiólogos y los centros de vigilancia y control epidemiológico de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas van supervisando. Entonces, este año el invierno es muy duro y se han juntado los tres amigos del mal, que son la influenza, el COVID-19, porque no hemos salido de pandemia aún, hay un Omicron que ha dado a luz a varios hijos, a varios linajes, y actualmente acaba de nacer uno, que es el JN.1, es una nueva variante, predomina todavía el XBB, pero el JN.1 de Omicron está ahí dando la vuelta ya, y tenemos uno que hasta hace más o menos unos 20 años atrás se pensaba que era un virus que afectaba seriamente a los bebitos, pero ahora desde el siglo XXI en adelante, del 2000 en adelante, nos hemos dado cuenta que los adultos y los adultos mayores también sufren y son pacientes de riesgo para el famoso virus respiratorio sincitial. 60% de las hospitalizaciones por neumonía en cuidados intensivos y en general en adultos mayores son por virus respiratorio sincitial frente al cual ya hay vacuna. Pero parece ser que en España, como esto no ha sido suficiente, la demanda, y lo mismo está pasando en México, la demanda de atenciones y la transmisibilidad y los contagios y las admisiones hospitalarias han aumentado. Y por consiguiente la mortalidad también aumenta, aunque no lo sientan y no se den cuenta, pero aumenta también. Entonces han decretado el uso de mascarillas. Pero además, como sucede en general en el mundo, las coberturas de vacunación frente a influenza, las coberturas de vacunación frente a COVID, y próximamente al virus respiratorio sincitial, cuando ya la vacuna se pueda distribuir, se pueda conseguir para los grupos de riesgo, también han bajado. La gente no se está vacunando, las vacunas están allí, y creo que son una garantía para no tener complicaciones, sobre todo en los grupos vulnerables y para protegernos comunitariamente. Todavía hay un grupo muy escéptico. Esto es tan importante que mientras haya circulación de Omicron, la probabilidad de que haya una mutación y venga una nueva pandemia es muy alta. De hecho, en la cumbre de Davos actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha dispuesto un escenario hipotético de una próxima pandemia por un microbio X que va a tener 30 veces más mortalidad, frente a lo cual tenemos la ventaja de que podemos contar con vacunas frente a este X o al que venga, no lo sabemos, en el corto plazo gracias a la tecnología de RNA mensajero. Así que ya lo saben, mientras la población no entienda que se tiene que vacunar, mientras la población no entienda que tenemos que usar mascarillas cuando tenemos síntomas, si no los tenemos no importa, y mantengamos las reglas de sana convivencia libre de pandemia, es decir, lavado de manos, distancia social, poco aforo, ventilación y mascarillas en los lugares de riesgo cuando tenemos síntomas, probablemente lo que estoy diciendo hoy no cale muy hondo en todos ustedes. En la próxima entrega voy a hablar acerca de un tema muy importante que afecta a la salud pública de los países de la región, sobre todo en gobiernos ineficientes como los que tenemos, que es el gasto de bolsillo en salud. Ahí se los dejo. Chao, chao. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias.